cómo era la situación financiera de ustedes cuando tomaron el programa? Nosotros teníamos una propiedad, 4 apartamentos, pensamos hacer otros 4 ahorita y tenemos 2 casas más. Sujei lleva 25 años viviendo en Londres, es colombiana, y hoy se dio cuenta que ya tiene lo suficiente para retirarse. Muchas veces tienes más de lo que tú crees que tienes y puedes lograr más de lo que crees que logras. Y hoy Sujei nos muestra cómo ha logrado en muy poco tiempo crecer financieramente y sobre todo crear ingresos pasivos de una forma creativa. Y cómo ella tiene a su alcance la opción de transformar aún más su vida financiera con unos tips que descubrimos hoy en esta entrevista, que está espectacular. No te la pierdas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis. Hola, Sujei, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Yo estoy en Londres, en Inglaterra. Ya tienes 7 puertas. Sí, señor. Van para más. Así se habla. ¿Qué edad tienes tú, Sujei? Yo tengo 47 años. ¿Tienes hijos? Tenemos 2 hijos, sí. Uno es ingeniero civil y el otro es futbolista. En el momento, mi hijo mayor, el ingeniero civil, está aquí con nosotros y el futbolista está en Colombia. ¿Y estás casada? Sí, estoy casada hace 29 años. ¿Y cómo era la situación financiera de ustedes cuando tomaron el programa? Bueno, nosotros somos una pareja que pues prácticamente no nos gusta como meternos en mucha deuda. Nos gusta planificar mucho las cosas. Cuando yo empecé a ver tus podcasts, nosotros teníamos una propiedad, la cual la compramos en el 2005 por un remate de 35 millones de pesos en Colombia. En ese tiempo la libra estaba en 5.000 pesos y aprovechamos ese gangazo. Y cuando fuimos a Colombia a ver la casa, vimos que estaba muy grande, tenía un terreno de 28 por 11 y vivía solamente mi suegra. Entonces yo le dije a mi esposo, esta casa la podemos aprovechar, hacemos un estudio para mi suegra y el resto hacemos apartamentos. Y ahí fue cuando empezamos a hacer los apartamentos, que salieron 4, que para mi concepto pues salieron muy grandes. Después de ahí nosotros invertimos en otra propiedad, pero ya por medio de un crédito bancario, y empezamos a pagar el crédito con los apartamentos, pero estábamos en esa zona como de confort. Y cuando empecé a ver tus podcasts yo dije, pero ¿cómo hacen para hacer 2 casas al año o una casa al año? No hace año. Entonces nos interesamos, mi esposo y yo, y empezamos a mirar y a investigar por todos lados. Me gustaría aquí en Londres, fuimos a otras ciudades en Inglaterra a mirar cómo se hacía, pero nos dimos cuenta que no era tan fácil aquí en el aspecto salarial, porque debes tener un income muy alto, un salario muy alto para tener cualquier propiedad, ya sea de habitaciones. Pero no perdíamos la esperanza hasta que encontré una persona por medio de tus podcasts, es un broker, y nos ayudó y nos dijo, no, ustedes pueden comprar el apartamento donde viven. Nosotros vivimos aquí en Londres en un apartamento del council, como del gobierno, de esos que da. Bueno, aquí en Londres la mayoría y en Inglaterra son casas así que los da el gobierno, pero no son feas, a veces son edificios nuevos, y nosotros teníamos la expectativa de que tenemos que ahorrar el depósito, tenemos que tener mucho dinero en el banco o tenemos que tener un salario muy alto, hasta que él nos guió y nos dijo, no, a partir de la pandemia las cosas cambiaron y ya usted no necesita poner un depósito, el gobierno le da el 70% a usted de descuento y solamente usted tiene que pagar el broker y el abogado. Y ahí fue cuando decidimos empezar por este apartamento. Estábamos ya en el curso suyo, pero teníamos que ponernos como bonitos para el banco, ponernos para votar, y empezamos el año pasado todo eso y a arreglar las cuentas de las tarjetas de crédito. No manejo muchas, solo tengo una, mi esposo también tiene una, pero con las charlas de Duberly también mi esposo aprendió muchísimo de cómo manejar las tarjetas. A mí me cuesta un poco, pero en ese sentido aprendimos hasta que llegó el momento en que el broker nos dijo, sí, ya pueden aplicar. ¿Qué hacen ustedes y hace cuánto están en Inglaterra? Nosotros aquí estamos hace 25 años. Yo soy profesora, manejo un grupo de apoyo emocional de niños y mi esposo es supervisor de limpieza. ¿Y cómo eran las finanzas cuando empezaron el programa?
Pues no eran ni malas, pero tampoco eran buenas. Como le digo, estábamos en una zona de confort porque teníamos los 4 apartamentos en Colombia, no pensábamos más de ahí, de decir, Pero- bueno, vamos a obtener otra propiedad o algo así. y no tenía más deudas. No, no, no. ¿Y ustedes a largo plazo se van a quedar en Inglaterra o regresan a Colombia? Nuestro plan es regresar a Colombia. Pero una pregunta, ¿tu hijo que está en Colombia se va a quedar en Colombia? No, ese es el problema, que no sabemos dónde va a estar jugando. Pero con mi esposo hemos planeado en irnos en 5 años. Ese es nuestro plan y ya mi hijo se casa el otro año y regresar a Colombia a vivir y ya si tenemos que venir acá, pues por vacaciones o algo así. Siendo bien realista, ¿crees que vas a regresar a Colombia? Sí, hasta me han ofrecido empleo. Bueno, pero vivir en Londres no es lo mismo que vivir en Cali, ¿no? Y me Ajá. gusta Cali, me amo Cali, pero las oportunidades no son las mismas. El cambio después de 25 años no es tan fácil, porque si ustedes van a planear el futuro, ¿dónde pueden estar mejor? ¿En Colombia o en Inglaterra? Pues si es por calidad de vida, en Colombia. Si es por trabajo, aquí. Ustedes se van a pensionar en Inglaterra. Con la compra de ese apartamento lo vamos a rentar después de que nos vamos y eso ya es como un self-employer. ¿Cuántas puertas tienen en Colombia? En el momento son 4 apartamentos, pensamos hacer otros 4 ahorita en verano, que voy para Colombia, y tenemos 2 casas más. ¿En el mismo lugar? No, en diferentes. Los apartamentos están juntos, es una casa y se han hecho 4 apartamentos y se piensan hacer otros 4 ahí, que serían 8. Bien. Y las otras casas están en el sur de Cali, que son casas en condominio. ¿Y esas las tienen rentadas? En una vive mi mamá y en la otra se renta y con lo que se renta se paga la otra, que esa es la que este año fue que aceptamos esa casa porque fue una oportunidad que se dio directamente con el dueño y nos dio plazo de 1 año. ¿Y ustedes han hablado con el broker de Inglaterra para poder comprar más propiedades? Sí, podemos comprar más. Tienen el crédito y entonces les faltaría esa cuota inicial. Exacto. No es el crédito, es el monto del salario. O sea, el monto del salario no nos da para comprar otra. Pero si ustedes arriendan ese apartamento, les cuentan la renta para subir el ingreso. Exacto. ¿Y cuándo van a estar listos para eso? No podemos rentarlo ya mismo, debe pasar aproximadamente 2 años. ¿Cuánto dinero necesitan en 2 años? En 2 años sería aproximadamente 50,000 libras para una casa. ¿Y eso lo pueden conseguir en 2 años? O sea, usted me dice que en 2 años tener los 50 o a partir de los 2 años cuando lo rente. ¿Necesitas 50,000 de cuota inicial o 50,000 del precio de la casa? No, 50 de depósito. ¿Cuánto están ahorrando al mes? Prácticamente un salario, 1,500. Perfecto. Una vez terminen los 4 apartamentos, ¿cuánto van a recibir de renta de Colombia? 5,700,000. O sea, 5,700,000 dividido, vamos a decir, 3,800 son otros 1,500, ¿de acuerdo? Tiene su calculadora ahí, ¿sí? Sí. Entonces, 1,500 que pueden ahorrar del salario de allá, más 1,500 de Colombia, ¿cuánto es? Son 3,000. Ahora, 3,000 por 24, ¿cuánto es? 72. Sí, después. Bueno, ahora yo te pregunto esto. ¿Cuántas horas trabajas al día? Trabajo 7 horas y media, pero Bueno. tengo otro trabajo los fines de semana con mi esposo. Ok, entonces ustedes podrían ahorrar 72,000 en 2 años. Sí, no lo había visto así, pero sí, ¿Entiendes? O Sí. sea, que ¿qué posibilidad hay de que en 2 años tengan 50,000? las hay. ¿Las hay o lo vas a hacer? Sí, sí, sí. ¿Qué podrías hacer tú si compran esa de 50,000? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto les quedaría de ingreso si arriendan hoy? Yo sé que no pueden. Este apartamento que ustedes tienen, ¿en cuánto lo podrían rentar? En 2,800, ¿Y cuánto es la cuota hipoteca ese? 1,300, digamos, Ok, entonces 1,300 menos 2,800, ¿cuánto es? 1,500. Ahora, 1,500 que puedes ahorrar del trabajo entre ustedes dos, más 1,500 que les va a quedar de renta de Colombia, más 1,500 que les va a quedar en 2 años, y ahí vamos a decir que tienen que esperar otros 2 años. Multiplícame 4,500 por 24, ¿cuánto es? 108. Entonces, ¿podrías comprar otra en 4 años? Sí, pues la idea de nosotros es alquilar para ahorrar ese dinero, ¿no? Bueno, pero lo que te quiero decir es, esa casa de 50,000, que dan 50,000, ¿cuánto vale? 180. Entonces son 180. Si ustedes cada 2 años compran una de 180, y yo sé que los precios varían, bla, 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 en 5 años multiplícame 180 por 5. O sea que en 10 años compren 5.
900. En el año 10, la que tú compraste en el año 1 ya vale no Claro. 150, sino 150, ¿de acuerdo? Sí. Yo sé que la otra vale más, pero ustedes van a tener más capacidad de ahorros. Entonces dime una cosa, ¿con esta qué posibilidad hay de que en 10 años ustedes tengan un patrimonio en Inglaterra de 1 millón de libras? No lo había pensado en esa forma, pero sí se puede. Ay, no, es que yo no puedo ahorrar. 50.000 es mucho. Yo no puedo 50.000 porque eso es mucho. Si yo tengo un trabajo muy modesto y mi esposo también. No, pero sí se puede. De pronto nosotros estamos pensando en allá en Colombia más que acá. ¿En dónde es más segura la situación? ¿En Colombia o en Londres? No, obviamente aquí, ¿no? Sí. Bueno, entonces les voy a decir otra idea. No que lo hagan, pero Ujú. cuando ustedes ya estén bien en Londres, pueden vender lo que tienen en Colombia y lo llevan para allá. Y tienen otra cuota inicial. Pero no todavía. Ajá, sí. Sí lo habíamos tenido en cuenta vender una propiedad, empezar por una y traer el dinero acá. ¿Cuánto les va a valer la remodelación? Ya tienen el dinero para remodelar el de Colombia ahora. Sí. Entonces, quiere decir que a partir de cuándo podrías ahorrar $3,000 mensuales o 3,000 libras, no sé cómo lo cuentas. A partir de septiembre que está el ¿Cuánto? ¿Podrías comprometerte a ahorrar 3,000 al mes a partir de septiembre con lo que me estás diciendo? se podría, sí, claro. Porque ¿cuánto vas a recibir de Colombia? Netos, 5 millones. Exacto. Entonces, 5 millones son $1,300. Entonces, ¿qué opinarías de comprometerte con tu esposo a ahorrar $3,000 al mes a partir de septiembre? Comprometida. Listo. Y te compromete a tener 50,000 ahorrado para comprar la siguiente propiedad en año y medio, 2 años. Sí. ¿Lo vas a hacer? Sí. Y a partir de ahí, ¿en dónde vas a invertir? ¿En Londres o en Colombia? Pues a mí me gustan las dos. ¿En dónde es mejor negocio? No, aquí, obviamente. Los intereses en dónde son más Ah, baratos. no, aquí. ¿En dónde es más cara la renta? Aquí. ¿En dónde es mejor ser dueño de propiedades? ¿En Colombia o en Londres? Aquí, obviamente. Entonces, ¿qué posibilidades de que en 10 años tengan 5 propiedades, mínimo, en Londres? Sí, las hay. ¿Recuerdas cuando comenzamos a hablar? No sé si puedo ahorrar más de 1,500. No sé si puedo ahorrar más de 3,000. No sé si puedo comprar una propiedad. ¿Entiendes? Sí. ¿Te das cuenta cómo ríe? Entonces, que si tú te comprometes, Tugey, a comprar una propiedad cada 2 años, que yo estoy seguro que si lo haces así, la primera la compras 2 años, la segunda 2 años y a lo mejor la tercera ya sea en un año más, no en Sí. 2. ¿Sí me explico? Porque ya sabes cómo. ¿Lo puedes hacer? Pues sí, se puede. He aprendido muchísimo ahora con esta propiedad, porque una cosa es decir, sí, voy a comprar una propiedad, pero cuando ya estás metido en el medio de todo lo que necesitas para comprar una propiedad aquí, se hace mucho más fácil. Bueno, cuéntame esto. ¿Qué le quieres agradecer a tu esposo? Porque han hecho un excelente equipo tanto tiempo. Le digo, negro, muchas gracias por ayudarme en cuanto a las finanzas, porque cuando yo estaba antes de este curso, gastaba un poquito más. Me sirvió mucho el control de las finanzas. Él hace el mercado, él va y compra lo necesario, porque a veces uno cuando va al supermercado compra lo que no necesita. Aprendí a manejar lo de las tarjetas de crédito, que para mí es un poco difícil, pero lo aprendí. Eso, era difícil, lo aprendí. Yo le agradezco a él que somos un gran equipo, siempre estamos en buena comunicación, siempre los planes que tenemos los hacemos juntos. Ese es mi agradecimiento hacia él. Muy bien. ¿Cuál fue el error como inmigrante que no volverías a cometer? De pronto que a veces queremos comprar cosas innecesarias. Exacto. ¿Qué le dirías a una persona que es inmigrante y lleva, porque ¿cuántos años llevas? 25 años, ¿no? 25. ¿Y empezaste hace 2 años o cuánto empezaste a educarte financieramente? No, el año pasado. Imagínate qué hubieras hecho en 24 años. O sea, yo digo que no soy así gastona, pero no soy de las que me aprieto. No me gusta estar apretada, me estreso. Pero pienso que los 25 años que llevo aquí los hemos desarrollado bien. Pero dime una cosa, ¿cómo el saber y el educarte financieramente hubiera potencializado? Muchísimo. Y más que educarme financieramente, la mentalidad, porque eso me ha servido de tu libro, de tus podcasts, de todas las personas que han aparecido contigo en varios videos que he visto. La mentalidad. A veces nosotros por miedo, por temor a endeudarnos o a no dar el paso, pues nos estancamos y nos quedamos en la zona de confort. Pero fíjate otra cosa que te digo. Ustedes dos ganan entre los dos ¿cuánto? Mi esposo está como en 35 y yo estoy en 30. O sea que entre los dos, 65 dividido
dividido 12, están en 5.400. ¿Cuánto es el presupuesto de gastos de ustedes? Como 2.500. ¿Te das cuenta que ya tienen ustedes la libertad financiera? Ya tienen 3.000 de ingreso pasivo a partir de septiembre. ¿Te habías dado cuenta de eso? No exactamente. Bueno, felicitaciones. Y a ti que estás viendo esto de verdad, te quiero mostrar cómo tienes más recursos de los que piensas y puedes enfocarte aún más en potencializar tu capacidad de ahorro y en tener más claro tu plan. Porque una de las diferencias más grandes entre las personas ricas y pobres es que el pobre ahorra de lo que le sobra, el rico ahorra y después vive con lo que le sobra y se ajusta a eso. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.